Buenas, de nuevo Crack Bursátil. En este vídeo voy a mostrarte las 3 acciones con mayor potencial en el portfolio de Bill Gates. En vídeos anteriores ya explicamos cómo gestiona su cartera este famoso empresario y en esta ocasión vamos a hacer una breve actualización de su portfolio para 2021 y vamos a ver qué acciones ha estado comprando en el último trimestre y cuáles ha vendido. ¡Vamos a ello! Todos conocemos al famoso empresario Bill Gates, que es una de las personas más ricas del mundo con un patrimonio de 133.000 millones de dólares. Esta riqueza, como todos sabemos, se debe a que es el fundador y es directivo de una de las empresas más grandes del mundo, Microsoft. Pero ¿es este el motivo por el que debemos ver sus mejores inversiones? Lo cierto es que hay un motivo adicional, y es que Bill Gates es íntimo amigo del mejor inversor de la historia, Warren Buffett, y Warren le ha aconsejado de forma concienzuda a lo largo de los años cómo debe invertir grandes cantidades de patrimonio para obtener una buena rentabilidad. Y no solo eso, Bill Gates tiene gestores expertos que están eligiendo acciones de alta calidad en su portfolio. Así que vamos a pasar ya mismo a ver cuáles son, en mi opinión, sus 3 acciones con mayor potencial. Después veremos su portfolio al completo y últimos movimientos, y a ti te recomiendo suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo. Crack Bursátil. Estas acciones no están ordenadas por potencial, ya que el potencial de una acción depende del criterio de cada inversor. Comenzamos con una empresa que opera en un sector de alto crecimiento y supone el 3,5% de su portfolio. Esta empresa opera en el sector del transporte de mercancía, que se está beneficiando de la alta demanda que produce el sector del e-commerce. Esta empresa es FedEx. FedEx es la empresa líder en transporte express de mercancía a nivel mundial. Y no solo eso, su gran tamaño e infraestructura logística le proporciona una gran ventaja a nivel de costes respecto a su competencia y crea grandes barreras de entrada para que nuevas empresas no puedan competir en este sector. Además, gracias a tener unos menores costes, FedEx puede poner unos precios inferiores a la gran mayoría de su competencia. Si miramos la segmentación de sus ingresos, vemos que el 51% viene de servicios de correo y envío urgente, el 32% de la entrega de paquetes pequeños y el 10% de la entrega de paquetes grandes y el 7% restante de otros servicios. La mayoría de sus ingresos se sitúan en Estados Unidos, que representa el 70% de ellos, pero poco a poco están aumentando su expansión internacional. Y si miramos las divisiones internas del negocio, podemos ver cómo los envíos express y por tierra suponen el 84% de los ingresos. Si miramos rápidamente algunos datos, vemos que opera en más de 220 países, posee una flota de 682 aviones y 200.000 vehículos y transportan un total de 18 millones de envíos al día. Como podemos ver en la siguiente imagen, es el líder del mercado de los envíos terrestres con una cuota del 30%, que ha ido aumentando año tras año durante los últimos 20 años. Y aquí observamos que esta línea de negocio ha crecido al 13% anual desde el año 2001. Y vamos con las 3 características que más me han gustado y las 3 que menos. La primera que más me ha gustado es que el CEO Frederick Smith posee casi el 6% de las acciones. Lo segundo que más me ha gustado es que están ganando cuota de mercado en el envío de mercancía pesada, donde se han convertido en el líder en los últimos años, poseyendo cerca del 17% de la cuota. Y lo último que más me ha gustado es que esperan que su beneficio por acción siga creciendo a un ritmo cercano entre el 10 y el 15% anual. Y vamos con las 3 características que menos me han gustado. Lo primero que menos me ha gustado es que es una empresa demasiado grande, la cual el crecimiento de sus ingresos se va a ir ralentizando poco a poco debido a su gran escala. Lo segundo es la fuerte competencia que puede ejercer Amazon Logistics, que está ofreciendo unos precios muy bajos y creando una gran infraestructura logística. Y lo tercero es que cotiza un PER exigente de 26 veces en el momento actual. Y vamos ya con su valoración. Como hemos dicho, FedEx espera que su beneficio por acción crezca entre un 10 y un 15% anual, por lo que podemos estimar que el beneficio por acción en 2026 sea de $28,4. Si aplicamos un múltiplo similar al de su media histórica de unas 20 veces, el precio objetivo será de $568 por acción para 2026. Actualmente cotiza a $280 por acción, por lo que el potencial total
es del 102%, lo que supone un 15% anual. Además de esto, Bill Gates comenzó a comprar estas acciones en el año 2005 y su precio medio de compra es de $90 por acción, por lo que lleva un rendimiento acumulado de un 210%. Y vamos con su segunda empresa de mayor potencial, que supone un 10% de su portfolio, siendo su segunda mayor posición. Esta compañía es Waste Management, una de las empresas líderes en la gestión de residuos a través de sus diversas líneas de negocio. La empresa es prácticamente un monopolio del consumidor en este sector en los Estados Unidos y se centra en la recolección, gestión y reciclaje de residuos. El 95% de sus ingresos se sitúan en los Estados Unidos y el 5% restante en Canadá. Waste Management posee un modelo de negocio extremadamente sólido. Esto se debe a que la producción de residuos muestra una clara tendencia al alza desde la década de 1960 hasta la actualidad y se estima que vaya a seguir creciendo durante los siguientes años. De hecho, es la típica empresa aburrida en la que se fijaría Warren Buffett. Esta compañía tiene algunos catalizadores que pueden impulsar el precio de sus acciones para los próximos años. Debemos tener en cuenta que el porcentaje de residuos sólidos urbanos reciclados en Estados Unidos fue solo del 32% en 2018, y si vemos la segmentación de sus ingresos, solo el 5% de estos pertenecen al reciclaje. Además, gracias a los planes medioambientales, se estima que este sector del reciclaje crezca a un ritmo del 9% anual. Como vemos, es una empresa muy estable que crece poco en ingresos a un ritmo del 6% anual, y se espera que, gracias al ligero aumento de sus márgenes y a la mayor integración del reciclaje, su beneficio neto crezca a un ritmo algo superior. Deberíamos añadir que tiene un ratio deuda-EBITDA de 2,6 veces y además cotiza un PER de 37 veces en la actualidad debido a la pandemia, pero esperan recuperarse rápidamente. Sin embargo, por la parte positiva, vemos cómo han tenido un reparto creciente del dividendo año tras año. Y vamos ya con su valoración. Teniendo en cuenta sus datos de crecimiento, podemos hacer una estimación de $8,5 de beneficio por acción para 2026. Si aplicamos un múltiplo de 25 veces, que es aceptable para una empresa tan resistente, llegamos a un precio objetivo de $213 por acción para 2026. Actualmente, Waste Management cotiza a $130 por acción, por lo que el potencial total es del 64% y supone casi un 11% anual. Debemos añadir que Bill Gates comenzó a comprar acciones de esta compañía en el año 2002 y su precio medio de compra se estima en $30 por acción. Por este motivo, Bill ya ha obtenido un 336% de rentabilidad y espera seguir manteniendo su posición en esta empresa durante los próximos años. Y antes de ver su compañía con mayor potencial en la actualidad, voy a mostrarte sus compras y ventas más recientes y su portfolio al completo. Podemos ver en la siguiente imagen cómo ha reducido enormemente las acciones tecnológicas en su portfolio y ha añadido únicamente una empresa relacionada con el sector de la salud. Y aquí tiene su portfolio al completo de cara a 2021, donde vemos que destaca su posición en Waste Management con un 10% del portfolio, Caterpillar con un 9% y su primera gran posición es Berkshire Hathaway con un increíble 43% del portfolio. Y vamos con la última gran empresa que tiene mayor potencial en el portfolio de Bill Gates. Pero un momento, acabo de recordar que tenemos un análisis completo hablando de esta compañía en otro de nuestros vídeos, así que si quieres descubrir cuál es esta empresa con gran potencial a largo plazo, pincha en el enlace que te dejo a continuación y no dudes en suscribirte ya mismo para seguir aprendiendo y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.